¿Cómo se diría si pudieses encontrar una acción que subiese más de un 400% en un día antes de que lo haga? Hoy te voy a mostrar paso a paso cómo encontramos, tanto yo como mi comunidad, este tipo de joyas todas las semanas, todos los meses y la mayoría de días. Por supuesto, tú ahora mismo te estarás pensando, pero Fer, ¿cómo puede ser si el S&P pues hace un 15%, los mejores años, 20% de subida? ¿Cómo eres capaz de encontrar joyas de más de 400%? Se basa principalmente en la información, en patrones y en planteamientos que se dan en ciertas empresas que cumplen con las características que te voy a ir mostrando en este vídeo, con las cuales podemos aprovechar ese tipo de movimientos. Sin irte más lejos, tenemos el caso de XHLD, una empresa que en un día pasó de 60 céntimos a prácticamente 2,03, una subida de más de un 300%. Gran parte de este movimiento lo aprovechamos nosotros. Hicimos compras, en este caso, por esta zona de 0,72,5, luego ya fue subiendo y llegó hasta 2,0, hasta 2,03. Es cierto que no vendimos en el 2,03 porque eso es prácticamente imposible, pero sí que estuvimos vendiendo en zonas de 1,01, 1,16, luego vendimos aquí en 1,4, es decir, hemos aprovechado gran parte de este movimiento, llegando a sacar un pelín menos de un por 2 en toda la posición al dinero que invertimos, pero que igualmente es una maldita barbaridad. Es aprovechar movimientos que el S&P o otros tipos de compañías grandes como Apple, Tesla, Amazon jamás nos podrían dar. Y todo esto, además, lo hicimos en directo con los alumnos. Siguiente vela, baja un poco, entramos en 0,738, no sería una mala opción. Pues casi sí voy a buscar una entrada en XHLD. Ahí entrada en XHLD. TP1 lo vamos a poner en torno a 0,82. XHLD subiendo, volando. Vamos a preparar ese primer TP, ¿no? Aunque a ver si consigo volver a romper ese VWAP. Si sería, a ver si podemos llegar a ver precios de 0,79. Aunque bueno, que haya hecho esto es perfecto. Siempre y cuando esta vela rompa el máximo de esa anterior. Para la calma. El TP lo tenía puesto en 0,82, macho. Pero bueno, le vamos a meter una gridiana que flipas. De hecho, voy a eliminarlo. Fuera. Y voy a gridear esta operación que va a dar gusto. O sea, vais a ver una masterclass de cómo gridear una operación. Directo a un dólar. Hasta en dólares lo vendo. Ya, es broma. Es broma, pero no es tan broma. Ahí, rompe 0,75. No. Yo volví a entrar. No era mala, de tomar la de vender y volver a entrar. Caber habría sido bastante inteligente. Sí, por el movimiento que está haciendo, es que puede ser una empresa de dólar íntegro. Y ahorita está haciendo una vela que la típica que a lo mejor acaba de abrir 1,50, pero para traerla tienes que ir sin stop y... no, aquí ya es un ejercicio de buena forma. Yo os diré que yo voy a meter aquí un holdeo de libro, O sea, mirad que pocas veces me vais a ver hacer esto, pero en esta lo voy a hacer un mes entero. 11.000 pavos, si me dan un 100% a tomar por culo. Un 100% no creo, pero un 50 o 70. Y yo creo que, o sea, yo iba súper cargado, salí en punto de entrada y he vuelto a entrar. Ya con un poco menos. Y nada, yo ya no vendo. O sea, a mi TP1 en 40%. Y si no, no hay TP1. Y sí, o sea, esta ya es mi último trade hoy, así que es lo que yo quiera. La verdad es, tío, vos los rechazos que está haciendo, tío. Rompiendo una maldita vez, tío. Consolidar y luego, pero yo qué sé. Romperé hasta 0,85, 0,86 y lo voy a te quedas tranquilamente por ahí consolidando, vuelves a bajar, vuelves a testear 0,82. Pero no lo hagas de esta manera, tío. Es que deja unas mechas en la parte de arriba que son de vender ya, O sea... Pero por cómo se está moviendo, es lo que tú dices. O sea, es la típica empresa que... Es que además lo tiene todo. O sea, es que el problema es que lo tiene todo, ¿sabes? Lo tiene todo para ser una mega runner. Que solo estamos en un más 40, O sea, en el cómputo general, Que es que un más 100 puede ver perfectamente. ¿Un más 100 cuánto es? Un más 100 es de gap, tío. No parece tan locura. 1,16. Y como habéis podido ver, ha sido una de las mejores operaciones de este mes, sin duda, esta de XHLD, y no podemos estar más contentos con esta operación. No te preocupes porque en este vídeo te voy a enseñar exactamente qué me hizo entrar, qué características cumplía esta empresa y, por lo tanto, por qué hicimos esta inversión. Por supuesto, cuando hablamos de la selección de empresas tenemos que tener muy en cuenta esto que os voy a compartir, ¿vale? Estas son las características que tiene que cumplir en todo momento una empresa para que nosotros las seleccionemos. Ahora os voy a enseñar cómo vamos a obtener estas empresas, pero
Antes de ello, tenemos que saber un poco los parámetros que debemos observar para llegar a ver movimientos como el que acabáis de ver. Lo primero de todo, debemos tener un market cap por debajo de 50 millones. Oye, Fer, ¿qué es el market cap? El market cap es la valoración de la empresa, número de acciones totales de la compañía por el precio por el que cotizan, ¿vale? Si yo tengo una empresa con 1 millón de acciones y en el mercado esas acciones valen $10, pues mi empresa valdrá 10 millones de dólares. Por lo tanto, un market cap por debajo de 50 millones. ¿Por qué tan pequeño? Porque para que realmente podamos ver movimientos de 400, 500, 1000%, 200%, tienen que ser empresas muy pequeñitas. Por lo tanto, market cap por debajo de 50 millones. Después, esto va a ser de lo más importante, el tema del volumen. Volumen, ¿qué es el volumen? El volumen es el número de transacciones que se dan en un tiempo determinado. Por lo general nos vamos a fijar en el volumen del pre-market y del aftermarket. El pre-market y el aftermarket, como ya sabemos, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo lo sé, en los mercados abren desde las 3:30 de la tarde hasta las 10 de la noche en horario español y durante el resto del tiempo, quitando un par de horas, está lo que se denomina el aftermarket y el premarket. El aftermarket va de 10 de la noche a 2 de la mañana y luego el premarket va desde las 10 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Durante ese tiempo las empresas pueden seguir moviéndose. Por lo tanto, vamos a identificar qué volumen tienen durante ese tiempo para realmente ver si vamos a observar esa volatilidad que luego nos va a permitir cazar este tipo de movimientos. Por lo tanto, vamos a buscar que tengan un volumen de al menos más del 0,5 del número de shares outstanding o free float, ¿vale? Personalmente, a mí me gusta más el free float lo vamos a encontrar aquí, ya os voy a enseñar ahora en Webull cómo lo podemos encontrar, pero nos interesa más realmente el free float. Esta empresa de NVFY tiene 670.000 de volumen y el free float es de 1 millón. Por lo tanto, ¿qué ratio sería? 0,66, ¿vale? Como el ratio es correcto, esta empresa tiene ese potencial. Después, otro punto importante, que el gráfico sea limpio, es decir, hay buen movimiento dentro de él. Aquí observamos un gráfico limpio, ¿vale? No observamos ningún tipo de velas raras, muchos gaps, ni nada por el estilo. Un gráfico limpio. Subida de al menos un 10 al 15%. ¿Cumple con ello? Yo diría que sí, ¿vale? Bueno, en este caso sí, pero tenemos que buscar empresas que hayan tenido esa subida durante el pre-market y el aftermarket. Otra de las cosas que no está puesta aquí es el tema de que tiene que haber sacado algún tipo de catalizador, algún tipo de noticia. ¿Qué tipo de noticias nos vamos a encontrar a la hora de invertir en este tipo de compañías? Primero, noticias de adquisiciones, de que alguna empresa la quiera adquirir por X cantidad de dinero o algo por el estilo. Noticias de posibles partnerships con otro tipo de compañías, lo que sea. Contratos con el gobierno o contratos con otras compañías, publicaciones de earnings, noticias, si nos vamos a biotecnología, pues ahí encontraremos noticias de posibles medicamentos, aprobaciones de la FDA, de la Asociación Europea de Medicamentos, bueno, no sé cómo se dice el nombre exactamente, pero de la FDA de Estados Unidos, pero en Europa. Luego noticias de posibles nuevos inversores, de que Warren Buffett haya comprado esa empresa o que haya comprado parte de esa empresa o que un inversor de no sé qué haya podido comprarla, cambios de CEO, directivas, es decir, podemos tener varias noticias que pueden llevar a que la empresa haga movimientos grandes, pero tenemos que tener esa noticia previa para ese impulso a largo plazo, ¿vale? Bueno, a largo plazo, durante ese día, como quien dice, ¿vale? Para llegar a ver esos movimientos de 200, 300, 400%. Después, otro de los puntos importantes es que la empresa consolide el precio tras el primer spike de la noticia. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, en esta zona de aquí vemos muchísimo rechazo en esas roturas de máximos, mucho supply, es decir, hay mucha oferta y por lo tanto al haber tanta oferta el precio baja, pero fijaos como luego ya consolida y vuelve a retestear esas zonas. Por lo tanto, sería una noticia que es interesante. Y luego ya otro punto que no lo suele comentar tanto la gente, pero que a mí me gusta mucho, es que la empresa no haya bajado más de un 40-50% desde el pre-market high. Es decir, desde el punto máximo, que sería aquí, al punto donde va a abrir, no al punto bajo del pre-market y el aftermarket, no. Al punto en el que va a abrir, que no haya bajado más de un 50%. ¿Por qué? Porque si ha bajado más de un 40-50%, significa que lo más probable es que hayamos vivido un pump and dump. Que un pump and dump significa que se meten los inversores al principio, manipulan el movimiento del mercado, sube y luego aprovechan, venden y luego nunca recupera la acción.
Estos son los parámetros más importantes. Luego tenemos algunas ampliaciones, como puede ser que el market cap esté por debajo de 100 millones en lugar de 50, que el volumen sea al menos de un 0,3 del número del free float barra shares outstanding, subida de al menos un 5%, ¿vale? Ahí ampliamos un poquito más, y luego ya eso no vamos a entrar. Y ahora vamos a, por último, tratar, ya por último, la selección de empresas una vez ya el mercado ha abierto. Es decir, nos hemos evitado esa fase del pre-market, ahora ya el mercado está en movimiento y por lo tanto vamos a buscar empresas que cumplan ciertas características. En este caso, pues por ejemplo, vamos a buscar que el market cap esté por debajo de 50 millones, que el volumen sea de al menos más del 0,5 del número de shares outstanding, no buscar entradas después de un halted una vez abierto y luego observar que el volumen se mantiene una vez han pasado unos minutos tras la apertura comparado con el pre-market. Estas son las cosas esenciales. Estas son las características principales, pero ahora os voy a enseñar exactamente cómo podemos buscar este tipo de empresas para saber si cumplen estas características o no. Así que vamos a ello. Entonces ahora nos vamos a ir a Webull y os voy a enseñar exactamente cómo encontramos estas empresas para ver si cumplen dichas características. Después de esto veremos cómo podemos analizarlas y ver si podemos realizar buenas operaciones dentro de estas empresas. Nos vamos a ir a la sección de Markets, ¿vale? Aquí en Webull. Y vamos a seleccionar aquí Top Gainers y vamos a poner dentro de los Top Gainers aquí en el pre-market, ¿vale? Es cierto que son las 12 de la mañana, por lo tanto es posible que no encontremos tantas buenas compañías, pero seguramente encontremos buenas. Una vez tengamos todas estas empresas, aquí ya simplemente vamos a ir observando cuáles cumplen dichas características y cuáles no. Por ejemplo, tenemos el caso de GT, esta de GT que está subiendo un 88%, ha sacado una noticia, vamos a observar, efectivamente ha sacado los earnings, han sido earnings muy buenos y por lo tanto está subiendo la empresa, ¿vale? Ha hecho un gran spike, ha consolidado, ha vuelto a subir, ha consolidado, ha vuelto a subir, ha bajado, aquí se encuentra por aquí. No es de mis noticias favoritas, hay noticias que son mejores. De todas maneras, respecto a las características que hemos comentado, por supuesto, bueno, luego también el patrón tampoco es excesivamente bueno. Si queréis aprender a más patrones y más cosas, tengo muchos vídeos en YouTube hablando de este tipo de cosas. Entonces vamos a fijarnos en las características que hemos ido comentando. Lo primero de todo, market cap 17 millones. ¿Cumple? Check. Vale, cumple con el market cap. El volumen es de 4 millones 17. El free float es de 7 millones. ¿Tiene más del 0,5? Sí. E igualmente, si no tuviese más de 0,5, aquí también tenemos que hacer una proyección. ¿Por qué? Porque son las 12, faltan 2 horas y media para que abra el mercado, debido a que, bueno, hoy es el último día, de hecho, en el que abre a las 2:30, ya volvemos al horario normal de 3:30. Como faltan 2 horas, tendríamos que hacer una pequeña aproximación de que realmente no va a abrir con 4 millones, sino que lo más probable es que abra con más o menos unos 5 millones, 6 millones, por lo tanto, y cumpliría esas características. En caso de que no lo hiciese, que igualmente lo hace, por lo tanto no nos tenemos que preocupar. ¿Cumple con el market cap? Sí. ¿Cumple con el volumen? Sí. ¿Cumple con la subida de un 10-15%? Sí. ¿El gráfico es limpio? Sí. Bueno, en este caso no ha consolidado tras la noticia debido a que la noticia directamente ha seguido subiendo, por lo tanto esa parte nos la quitaríamos, pero no es que sea malo esto. Además se encuentra por encima del VWAP, que el VWAP es esta línea naranja, por lo tanto estamos ante una muy buena empresa que sin duda podría darnos algunos puntos de entrada interesantes. Lo que pasa es que ahora tendríamos que ver si nos da punto de entrada o no, que es lo más importante. Después, LYT, vamos a observar market cap de 1.94 millón. ¿Cumple? Sí. Volumen de 6 millones respecto a 21 del free. No cumple como tal, ¿vale? Tendríamos que observar si luego llega a cumplir, pero por ahora no cumple, entonces la descartaríamos. Luego tenemos SLNO, por ejemplo. SLNO es una empresa que, fijaos, hizo un movimiento enorme este día de aquí, que aún me acuerdo, subió más de un 500% y desde ese día, fijaos que no ha parado de subir, llegando hasta los $60. Pasó de $3 a 60. Es decir, una barbaridad. Y luego tenemos, pero que bueno, que esta ya vemos que son 2 billones de market cap, por lo tanto no vamos a seguir operándola. Luego tenemos ASST, 7 millones de market cap, 1.34 millones de volumen, 12 millones de free. Por ahora también la descartaríamos. TDTH, fijaos, ha tenido aquí la noticia, me imagino, fijaos, anuncia un repurchase program de 1 billón, ¿vale? O sea, es decir, que están recomprando 1 millón de sus acciones. Fijaos que esta sí que tiene 97 millones de market cap, por lo tanto, complica un poco las cosas, pero dentro de lo que cabe también podría seguir siendo interesante. 1 millón de volumen, 1.8 de free float, además ahora mismo está con todo el volumen ahí acumulado, por lo tanto podría ser una empresa bastante interesante.
Luego tenemos Ocea 5 millones de volumen, 116 millones de free float, descartadísima. FRW 2 volumen, 8 millones fuera, ¿vale? Es verdad que esto lo tenemos que hacer justo cuando va a abrir el mercado, que es cuando más información vamos a obtener, ¿vale? Por ejemplo, esta de GTI posiblemente sí que sea interesante, tiene 5 millones de volumen, 71 millones de free float, es verdad que es bastante, pero si mantiene el volumen podría ser, o sea, si entra un pelín más de volumen ahora durante estas próximas horas, podría ser bastante interesante. Y eso vendría a ser las principales del día de hoy. Por supuesto, luego se mostraría alguna más. Sí que tenemos esta también de DMN, market cap de 800.000, volumen de 2.45 millones con un free float de 1.02. Por lo tanto, esta empresa perfectamente podríamos ver un movimiento bastante bueno, ¿vale? A lo mejor, pues bueno, a ver, no creo que de un 500% de índice, pero sí que podríamos llegar a observar un movimiento bastante guay. Ahora, ¿cómo vamos a poder operar este tipo de empresas? Tenemos diferentes opciones, ¿vale? Lo importante es que primero nos formemos en encontrar este tipo de empresas y luego ya busquemos qué patrones se van a buscar repetir y que vamos a poder aprovechar. En el caso de XHLD, que fue hace unos días, veníamos de un pre-market muy bueno. Si queréis sacar el pre-market antiguo de alguna empresa, os venís aquí, clic derecho, Drawings, Data and Price Range, y fijaos, ¿vale? En este caso, pues la empresa tenía 4 millones de volumen, como podéis observar, y tenía un free float de 2, ¿vale? Con un market cap muy pequeñito. Tenía un market cap de unos 25 millones más o menos, incluso menos, o sea, 20 millones. ¿Qué pasaba? Veíamos este pre-market, sacaba la noticia, consolidación, subía hasta 0,93, bajaba, consolidaba, y aquí finalmente nos daba una base súper buena. Nosotros comprábamos en un breakout de resistencia, que es una resistencia es una zona del precio donde hay mucha oferta por lo general. Es decir, la gente busca vender sus acciones, pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que la demanda supera la oferta en ese momento de resistencia, el precio sube con muchísima fuerza, que es lo que pasa justo aquí, que gracias a romper esa resistencia el precio se hace un 15%. Después baja, consolida, vuelve a romper, vuelve a bajar. Aquí podríamos haber tenido un punto de entrada súper interesante de continuación de la tendencia. Finalmente rompe, sube hasta 1,22, baja, consolida, vuelve a subir, se mantiene y luego ya finalmente tiene su último spike hasta 1,74, que luego ya durante el aftermarket llega a 2,03. Es decir, como podéis observar, pues una barbaridad. ¿Por qué decidimos entrar en esta empresa? Primero, porque cumplía todas las características que estábamos buscando, veíamos esa posible rotura de 0,73, que era la que más nos gustaba. Finalmente rompía, luego ya con nuestro risk management, que tenéis varios vídeos en el canal hablando de ello, pues ya simplemente vendíamos nuestro TP1, TP2, luego yo era muy greedy, o sea, es verdad que el TP2 era muy greedy, normalmente no lo ponemos un 60%, ni el TP1 al 40%, lo que pasa es que, como habéis podido ver en el directo, pues tenía claro que esta empresa iba a subir, como quien dice, que por supuesto me puedo equivocar, pero bueno, decidí arriesgar un poco más, saqué ese TP1 y ese TP2 muy largos y luego ya mantuve durante el premarket y el aftermarket del día siguiente para ver si seguía subiendo. Fue una pena porque no llegué a vender en 2,03 ni por estas zonas, pero al final acabé vendiendo en esta zona de aquí, de 1,42 más o menos, que igualmente pues desde la entrada de 0,72 me hice un 100% en esa última operación. Por lo tanto, pues la verdad es que es súper loco, una de mis mejores operaciones de este mes sin duda, contando también con IFF, que esta también fue bastante loca. Bueno, no, esta fue en febrero. Perdón, esta fue en febrero. Pensaba que había sido en marzo, ya ni me acuerdo. Pero esta IFF también fue un poco del mismo estilo, también un 300, llegó a hacerse un 200 y pico, un 300 si no me equivoco. Y al final esto es el poder que te dan este tipo de compañías, saber identificarlas, saber en todo momento dónde debes comprar, dónde debes vender y qué aplicaciones tenemos que llevar en todo momento para encontrar este tipo de empresas y saber aprovecharlas al máximo. Y habiendo dicho esto, familia, como siempre, si quieres formar parte de mi comunidad privada, tienes el link abajo. Y nada, me despido. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo con más. Chao, chao.